Se supone que ninguna nación en este mundo debería poder convertirse en una superpotencia solo con el corazón de su gente. Pero eso, damas y caballeros, es exactamente lo que el Perú está haciendo, dejando al mundo en un silencio atónito. Si tuvieras que construir un país desde cero, y te dieran a elegir un territorio acosado por presiones de todos los frentes, volatilidad económica, fragilidad geopolítica, la competencia asfixiante de las superpotencias y un sinfín de limitaciones que parecen cerrar cualquier camino hacia la cima, jamás apostarías tu legado en un lugar así. Sin embargo, en el mundo real, existe una nación que no es grande por sus recursos, ni poderosa por la extensión de su tierra, ni temida por sus armas. Una nación que ha obligado al mundo a voltear, no por su estruendo, sino por el orden profundo de su sociedad, por una calidez que no es debilidad, por el poder inquebrantable de su cultura y, sobre todo, por el corazón de un pueblo que se niega a que su alma sea borrada del mapa. Esa nación es el Perú. Y su historia, la que están a punto de escuchar, podría obligarnos a reescribir por completo el significado de la palabra poder. Valeria estaba sentada, inmóvil, en una de las filas centrales del gran auditorio de la Universidad de Harvard. Afuera, el aire de principios de diciembre era tan gélido que el aliento se convertía en una nube de vapor, pero dentro de la sala flotaba una calidez febril, casi palpable, que era difícil de explicar. No era por la calefacción, ni por las casi 400 almas que se apretujaban en el espacio. Era por el rumor, un rumor que había crecido durante una semana entera como una bola de nieve imparable. El profesor Arthur Jensen, el académico más respetado en el campo del desarrollo de naciones emergentes, famoso por su rigor implacable, su frialdad analítica y por no decir jamás una palabra que no estuviera respaldada por una montaña de datos, iba a dar una única conferencia especial. El tema, un completo misterio. Normalmente, una clase magistral opcional a finales de semestre jamás atraería a una multitud así, especialmente cuando el ponente era conocido por demoler conclusiones simplistas y forzar a su audiencia a enfrentar preguntas sin respuestas bonitas. Pero ese día era diferente. Cada asiento estaba ocupado. Docenas de estudiantes se apoyaban contra las paredes del fondo. Había gente de la Facultad de Ciencias Políticas, de Economía, de Sociología e incluso algunos, increíblemente, de Ingeniería. Todos atraídos por la misma promesa susurrada en los pasillos, que hoy, algo se anunciaría, algo que podría convertir incontables libros de texto en reliquias obsoletas. La propia Valeria no estaba segura de que la había llevado hasta allí. Era una mezcla de curiosidad académica y esa extraña intuición que a veces te dice que debes estar en un lugar determinado, simplemente porque tu corazón insiste. Estudiaba relaciones internacionales. Estaba familiarizada hasta el cansancio con palabras como poder, influencia, equilibrio geopolítico y seguridad nacional. Pero cuanto más estudiaba, más sentía que las grandes teorías solo explicaban una fracción del mundo. Podían explicar las estructuras, pero no el alma de una sociedad. Podían explicar los recursos, pero no por qué algunas naciones, contra todo pronóstico, siempre se levantaban después de caer. Hoy, no sabía por qué, pero sentía que estaba a punto de presenciar algo que no sería solo conocimiento, sino quizás, la respuesta a una pregunta que llevaba años resonando en su interior. En el escenario, la austeridad era total, una mesa larga, un portátil de color oscuro, un vaso de agua y una pantalla gigante, todavía apagada. La sencillez de la escena solo intensificaba la tensión, como si todo estuviera deliberadamente diseñado para que la atención de la sala recayera únicamente en las palabras que estaban por venir. Sin gráficos llamativos, sin música, sin la típica fanfarria de las presentaciones modernas. Solo un silencio que se hacía más y más denso con cada segundo que pasaba. El amigo sentado a su lado le susurró, ¿crees que hablará de China o de la India? Valeria negó con la cabeza. No lo sé. Pero para que medio Harvard esté aquí metido, tiene que ser algo que nadie puede predecir. Ambos compartieron una risa nerviosa y luego se callaron al unísono cuando la puerta lateral del auditorio se abrió, puntualmente. El profesor Jensen entró con un aire de absoluta normalidad. Llevaba un abrigo gris oscuro sobre un jersey de cuello alto negro. En una mano sostenía un maletín de cuero desgastado. Su rostro no mostraba ni un ápice de emoción, pero su sola presencia tuvo el efecto de cortar la electricidad en la sala. Todos los murmullos cesaron de golpe. Valeria levantó la vista, casi por instinto. No era porque Jensen fuera una celebridad mediática, sino porque era el tipo de persona que hacía que una habitación entera sintiera que cada palabra que estaba por pronunciar merecía ser recordada para siempre. El profesor dejó su maletín, abrió su portátil y dejó que el silencio se prolongara un instante más. Entonces, la pantalla a su espalda se iluminó lentamente.
La primera imagen que apareció no fue un ranking, ni un gráfico de crecimiento, ni una cifra astronómica diseñada para impresionar. Era un mapa de Sudamérica, tan simple que casi parecía ordinario. Jensen tomó un puntero láser y deslizó el punto rojo hasta detenerlo justo en el corazón de la costa oeste del continente. «Miren bien aquí», dijo, con una voz tranquila pero que resonaba con una claridad asombrosa hasta la última fila. «Este es un país que muchos creen conocer. Pero la realidad es que apenas hemos empezado a comprenderlo». La luz láser se detuvo, inmóvil, sobre el territorio del Perú. Algunos fruncieron el ceño. Otros empezaron a abrir sus portátiles. La atmósfera cambió instantáneamente. La expectativa vaga se transformó en una concentración afilada como un cuchillo. El profesor no comenzó con elogios, sino con las limitaciones. Habló de la posición del Perú, obligado a soportar presiones desde múltiples frentes. Habló de su historia moderna, una crónica de adaptación constante bajo la influencia de fuerzas externas. Habló de una economía a menudo percibida como demasiado dependiente de las materias primas y el turismo. Habló de la profunda brecha entre la capital y las provincias. Habló del desafío monumental de una nación que debe preservar sus raíces milenarias mientras corre para no quedarse atrás en el mundo moderno. No hablaba rápido. Dejaba un espacio entre cada frase, como si quisiera que todos sintieran el peso de lo que estaba depositando frente a ellos. Valeria se sintió extrañamente sorprendida. Esta no era la forma de inspirar orgullo ni de vender una historia de éxito. Era la forma de plantear un problema con una frialdad casi quirúrgica, como si le estuviera diciendo a toda la sala: si quieren entender el verdadero poder de una nación, primero deben tener el coraje de mirar todas las razones por las que debería haber fracasado. En la mayoría de los manuales sobre teoría del desarrollo, continuó el profesor, una nación que aspira a convertirse en un modelo de poder estructural suele necesitar al menos un componente abrumadoramente dominante: recursos naturales masivos, un mercado interno gigantesco, una ventaja geopolítica innegable, una continuidad institucional a prueba de balas, o un estatus como productor global ligado a la innovación de vanguardia. Hizo una pausa y se volvió para mirar el mapa de nuevo. Pero si miramos al Perú con esta lente, de manera honesta, nos encontramos con una verdad incómoda. Este país no posee de forma dominante ninguna de las condiciones que los viejos textos consideraban indispensables. La sala se quedó aún más silenciosa. Esta vez, no por respeto, sino porque todos empezaban a darse cuenta de que el profesor los estaba guiando, paso a paso, hacia un lugar conceptualmente peligroso. Valeria sintió que las yemas de sus dedos se enfriaban. Miró a su alrededor. Vio a docenas de estudiantes que ya no se recostaban en sus sillas, sino que se inclinaban hacia adelante. Algunos miraban la pantalla fijamente, otros habían dejado de teclear a mitad de una palabra para escuchar con más claridad, como si toda la sala estuviera siendo arrastrada a la órbita de una pregunta que aún no se había pronunciado, pero cuyo peso crecía a cada instante. Entonces, el profesor Jensen se apartó de la mesa, caminó hasta el centro del escenario y miró a la audiencia, fila por fila, antes de pronunciar la frase que le hizo saber a Valeria que, después de ese día, el mundo de sus libros de texto podría no volver a ser el mismo. Entonces, la verdadera pregunta no es qué tiene el Perú de menos que otros países, dijo lentamente. Sino si, bajo todas estas limitaciones, este país está haciendo algo que nuestras viejas teorías ya no son capaces de explicar. Y en ese instante, la sala entera contuvo la respiración, como si todos esperaran algo que no sería simplemente información, sino la revelación de una verdad que podría obligar a redefinir la palabra poder para siempre. Cuando esa frase terminó de resonar, el silencio en el auditorio ya no era el de una audiencia atenta, sino el silencio que se produce cuando un gran número de personas sienten, al mismo tiempo, que el suelo intelectual sobre el que han estado parados durante años comienza a temblar. Valeria no se movió ni un milímetro. Se sentía como si estuviera al borde de un acantilado, el acantilado de todo lo que creía saber, y el profesor Jensen estaba a punto de mostrarle un mundo que no figuraba en ningún mapa académico. El profesor se giró de nuevo hacia la pantalla. El mapa de Sudamérica se desvaneció lentamente, reemplazado por un fondo negro y liso. Entonces, un texto blanco comenzó a aparecer, línea por línea, con una lentitud deliberada, como si no quisiera que la gente simplemente lo leyera, sino que sintiera el peso de cada palabra. Hemos definido el poder de una nación de una forma demasiado estrecha. Nadie en la sala respiraba con fuerza. Nadie susurraba. El profesor continuó, su voz manteniendo ese tono plano y frío, pero cuanto más hablaba, más se sentía un fuego silencioso ardiendo por dentro. Durante décadas,
Hemos enseñado a nuestros estudiantes que para entender por qué ciertas naciones lideran el mundo, deben mirar el tamaño de sus economías, su fuerza militar, sus recursos, su población, la continuidad de sus instituciones y su nivel de innovación. Y por supuesto, esos factores son importantes. El problema es que hemos asumido erróneamente que eso es todo lo que hay, cuando en realidad, podría ser simplemente la parte más fácil de ver. Hizo una pequeña pausa, como para dejar que la idea se asentara. La pregunta es, si existe una nación que no conquista al mundo por la fuerza, que no impone respeto con armas, que no lidera por tener recursos desbordantes, pero que, en cambio, hace que el mundo empiece a confiar en ella, a querer colaborar con ella, a querer estudiarla, a querer volver a visitarla, a querer entenderla y, en algunos casos, a querer imitar la forma en que su sociedad existe, ¿seguiremos negando que eso es una forma de poder? En la pantalla, aparecieron 3 palabras nuevas. Composite National Power. Poder nacional compuesto. Valeria vio a varios estudiantes teclear frenéticamente, levantando la vista sin siquiera mirar el teclado, como si temieran perderse la siguiente sílaba. El profesor comenzó a explicar que esta nueva métrica no solo mira las cifras económicas o las estructuras estatales de forma aislada. En su lugar, evalúa lo que una nación puede hacer frente a la crisis global de confianza, su cohesión social, su imagen a largo plazo, su capacidad para atraer talento extranjero, su continuidad cultural y su habilidad para hacer que la gente sienta que ese país ofrece algo insustituible en el mundo moderno. Más. Composite National Power, CNP, análisis. Más. Más factores tradicionales, Hard Power. Poder económico, PBI, comercio. Poder militar, capacidad, gasto. Recursos naturales y territorio. Más factores emergentes, Soft/Smart Power. Capital cultural, herencia, alcance. Resiliencia social, AINOS, comunidad. Calidez humana, confianza, acogida. Influencia gastronómica global. Atractivo migratorio y turístico. Igual a poder total, evaluación holística. Más. En la nueva era, dijo, el poder no es solo la capacidad de forzar, sino la capacidad de hacer que otros abran su corazón sin ser forzados. La capacidad de recuperarse de las crisis sin perder la dignidad. La capacidad de modernizarse sin borrar el pasado. Y la capacidad de mantener una identidad única mientras los vientos de la globalización soplan sin cesar. Valeria sintió que esas palabras abrían un nuevo espacio en su mente, poco a poco. No era un lenguaje de propaganda, era el lenguaje de mirar el mundo con más profundidad. Y empezó a entender por qué el profesor no había empezado elogiando al Perú. Para que una sala llena de las mentes más escépticas del mundo aceptara lo que estaba a punto de revelar, primero tenía que demoler la estructura de pensamiento que traían de casa. De lo contrario, cualquier conclusión habría sido rechazada por puro instinto. Entonces, la pantalla cambió una vez más. Una tabla simple apareció en el centro, con el título, Ranking Global de Poder Nacional Compuesto, 2025. Valeria sintió que su corazón empezaba a latir más fuerte, sin razón aparente. No sabía qué estaba esperando, pero sabía que este momento era el punto en que la tensión de toda la sala estaba a punto de romperse. El profesor leyó el primer puesto con voz monótona. Número 1, Estados Unidos. Nadie se sorprendió. Número 2, China. Silencio total. Número 3, Rusia. Algunos se sintieron levemente, como si esto fuera lo esperado dentro del viejo paradigma. Valeria vio a su amigo inclinarse un poco más hacia adelante. La pantalla permaneció fija en el tercer puesto. Y en esa quietud, el profesor Jensen no continuó de inmediato. Dejó que un segundo se estirara hasta convertirse en una eternidad. Entonces, dijo, número 4, Perú. No hubo una explosión. No hubo música. No hubo efectos especiales. Pero lo que sucedió en esa sala fue más violento que todo eso. Cientos de respiraciones parecieron cortarse al mismo tiempo. Un murmullo ahogado escapó de varias esquinas de la sala, imposible de contener. Algunos se giraron para mirar a la persona de al lado, como buscando confirmación de que no habían oído mal. Unos pocos soltaron una risa confusa, no porque fuera gracioso, sino porque sus cerebros no encontraban un lugar donde archivar esa información. Una voz desde el fondo gritó, imposible. Otra murmuró, como hablando sola, ¿qué? Valeria no dijo nada. Sintió como si algo le hubiera golpeado en el centro del pecho.
No era solo el shock de escuchar el nombre de su país en una posición que nadie en el mundo esperaba. Era la sensación de que la palabra imposible estaba siendo sacudida con tal fuerza que empezaba a resquebrajarse frente a sus propios ojos. Miró de nuevo a la pantalla, asegurándose de que no había leído mal. Número 4. Perú. Estaba escrito allí, con una simplicidad y una falta de adorno que, de alguna manera, hacía que fuera aún más difícil escapar de esa realidad. El murmullo comenzó a crecer, como una pequeña ola que se expande. Muchos empezaron a buscar frenéticamente en sus portátiles. Otros miraban la tabla sin parpadear. Valeria recorrió la sala con la mirada. Vio confusión, incredulidad, sospecha y una curiosidad voraz, todo mezclado en una atmósfera casi tangible. El mundo en la cabeza de todos estaba trabajando a toda máquina para defenderse de algo que desafiaba el sentido común. Pero en medio de ese terremoto intelectual, el profesor Jensen permanecía extrañamente inmóvil. No se apresuró a explicar, no intentó calmar las dudas, no trató de aplacar el pánico con retórica. Simplemente observaba a la gente, en silencio, como si supiera perfectamente que esta reacción era un paso necesario en la transición del pensamiento. Cada vez que una nueva verdad nace en la mente humana, primero debe atravesar la frontera de la negación. Cuando las voces en la sala comenzaron a apagarse, habló lentamente. Si ahora mismo sienten que es demasiado pronto para creerlo, los entiendo. Porque yo mismo me sentí exactamente igual. Esa frase silenció la sala de inmediato. No era un acto de autoridad para aplastar a la audiencia, sino un gesto de bajar al mismo nivel de duda que todos sentían. Valeria notó que la tensión en la sala cambiaba de forma. La resistencia se convirtió en una atención mucho más cautelosa. El profesor pulsó el control remoto de nuevo. Los siguientes puestos aparecieron en la pantalla: Alemania, Reino Unido, Francia. El murmullo regresó, pero esta vez más bajo, como si todos empezaran a darse cuenta de que lo que tenían delante no era un simple juego de palabras para llamar la atención, sino que estaba respaldado por un sistema de pensamiento real. Y si ese era el caso, la incomodidad se hacía más profunda, porque si este ranking tenía una lógica, significaba que podría haber algo fundamentalmente equivocado en la forma en que habían estado mirando el mundo durante toda su vida. El Perú no está en esta posición por accidente, dijo el profesor. Y no está aquí por el encanto turístico, como a muchos les gusta creer de forma simplista. Lo que eleva a una nación a este nuevo nivel de poder no reside en una imagen superficial, sino en la capacidad de hacer que sus estructuras sociales, su cultura, la confianza y la adaptación trabajen juntas hasta convertirse en una fuerza sinérgica y tangible. Valeria sintió que, en ese mismo instante, la palabra Perú en la pantalla dejó de ser el nombre de un país para convertirse en una pregunta gigantesca. ¿Qué diablos tiene esta nación por dentro, para que un profesor que jamás habla sin pruebas se atreva a colocarla por encima de potencias europeas en un marco conceptual completamente nuevo? Y entonces, pronunció la frase que lo cambió todo. Antes de decirles por qué, quiero que sepan que no llegué a esta conclusión leyendo informes en mi escritorio. Llegué a esta conclusión después de estar allí, en persona. Hizo una pausa, mirando a toda la sala, como asegurándose de que la atención de todos estaba de nuevo en sus manos. 6 semanas en el Perú cambiaron para siempre mi forma de entender la palabra, poder. Y con solo eso, Valeria supo que lo que venía a continuación ya no sería una conferencia teórica. Sería el testimonio de un hombre que viajó para tocar algo con sus propias manos, y regresó con una verdad que podría cambiar a todos en esa sala para siempre. Cuando el profesor Jensen pronunció esa última frase, el auditorio se sumió en un silencio diferente. Ya no era el silencio del shock, sino el de la anticipación, la espera del testimonio de alguien que no solo había leído informes o analizado gráficos, sino que había estado en medio de esa verdad. Valeria sintió el cambio en la atmósfera de forma palpable. La inquietud se había transformado en una concentración profunda. Todos esperaban descubrir qué le habían revelado esas 6 semanas en el Perú, hasta el punto de darle el coraje de volver y sacudir los cimientos del pensamiento de casi 400 estudiantes de Harvard en una sola tarde. El profesor no regresó a su mesa. Permaneció en el centro del escenario, como si quisiera que sus siguientes palabras no fueran recordadas como el contenido de una clase, sino como una experiencia transmitida directamente de una persona a cientos de otras. Cuando partí hacia el Perú en julio, comenzó, no esperaba tener que reescribir la definición de poder. Pensé que sería un caso de estudio más. Un país interesante a nivel regional, con su encanto, su potencial y su complejidad. Pero aún dentro del marco que las teorías existentes podían explicar. Hizo una pausa y esbozó una sonrisa casi imperceptible. Estaba equivocado.
desde el primer día que mi avión aterrizó. En la pantalla, la imagen cambió a un cielo matutino sobre Lima, con los primeros rayos de un sol dorado bañando suavemente los edificios del aeropuerto Jorge Chávez. Valeria observó la imagen sin pestañear. El profesor relató que su vuelo llegó de madrugada, después de horas en el aire que había pasado revisando sus notas de investigación y los borradores de sus conclusiones previas sobre Sudamérica. Admitió, con una honestidad brutal, que en ese momento, el Perú, a sus ojos, era un país fascinante, pero no uno que lo obligaría a cambiar su paradigma. Creía que lo conocía lo suficiente a través de los datos, las cifras macroeconómicas, la estructura laboral, el turismo, el consumo interno, la imagen cultural y las múltiples fragilidades que los analistas suelen repetir una y otra vez. Pero cuando se abrieron las puertas del avión, lo primero que sintió no fue el caos, no fue la imagen de un país en desarrollo corriendo desesperadamente para alcanzar al resto del mundo. Fue un ritmo, algo más tranquilo de lo que esperaba. Explicó que, a pesar de ser un aeropuerto enorme que recibe a millones de personas, el movimiento de todo no se sentía agresivo. La gente caminaba rápido, pero no se empujaba. El personal trabajaba de forma continua, pero sin mostrar aspereza. Los anuncios en varios idiomas fluían suavemente. La señalización era tan clara que apenas había que pensar. Estos pueden parecer detalles menores, pero para alguien que estudia la construcción de naciones, dijo, son precisamente estos pequeños detalles los que a menudo revelan la calidad profunda de una sociedad con más precisión que los discursos de los políticos o los informes de relaciones públicas. Empecé a sentir algo extraño desde el primer minuto, continuó el profesor. Porque lo que tenía delante no era solo una infraestructura que funcionaba bien. Era una infraestructura que había sido pensada entendiendo lo que un ser humano realmente necesita. Contó cómo el trayecto desde el aeropuerto hacia la ciudad le empezó a mostrar algo con más claridad. El Perú no intentaba exhibir una modernidad dura y fría para demostrar su valía ante los ojos del mundo. No gritaba "estamos desarrollados". Lo expresaba de una manera más sutil y profunda, haciendo que muchos de sus sistemas funcionaran sin exigir la atención de nadie. Eligió tomar un taxi oficial para llegar a la ciudad, no solo para ahorrar tiempo, sino porque quería sentir la conexión él mismo. Mientras el auto avanzaba por un paisaje que cambiaba gradualmente, desde los suburbios hasta el corazón urbano, observó los edificios altos, las huacas ancestrales en medio de la ciudad, los puentes, las vías expresas. Los barrios antiguos y las nuevas zonas que se superponían de una manera increíblemente orgánica. Lima no se reveló como una ciudad perfectamente planificada, como muchas de las nuevas metrópolis del mundo. Tenía vida, tenía una cierta imperfección, y eso fue lo que lo intrigó aún más. Porque bajo esa complejidad, la ciudad seguía avanzando, seguía acogiendo a su gente y, lo más importante, no había perdido su alma. Al entrar en los distritos céntricos, vio rascacielos de cristal junto a balcones de la época colonial, vio a gente con traje apurando el paso frente a puestos callejeros de donde emanaba el irresistible aroma de los anticuchos y los picarones. Todo esto le hizo sentir algo para lo que los libros de texto rara vez tienen espacio, la capacidad de una sociedad para caminar hacia la modernidad sin destruir la continuidad de su propio espíritu. Lima no intentaba ser Nueva York, no intentaba ser Tokio. No intentaba hacer que sus raíces parecieran anticuadas para comprar una imagen moderna. Al contrario, la ciudad parecía estar negociando con el futuro en su propio idioma. El profesor relató que esa primera tarde caminó por Miraflores, Barranco y San Isidro, evitando deliberadamente usar vehículos. Creía que para entender una ciudad, hay que empezar desde la perspectiva de la acera, no del parabrisas. Lo que encontró no fue solo densidad económica, sino una textura social increíblemente detallada. Vio a un vendedor ambulante hablarle a un cliente con una cortesía genuina, vio a jóvenes ceder el paso a una persona mayor casi por instinto, vio a un policía dar indicaciones a un turista con una paciencia que iba más allá del deber. Vio a una mesera en una cafetería agradecer con una sinceridad que no flaqueaba, a pesar de la interminable fila de clientes. Estas cosas pueden parecer insignificantes para quienes miran un país a través de cifras macro. Pero para él, eran las huellas de un tipo de capital cultural. Un capital que no se guarda en las reservas del Banco Central, sino en los hábitos, en la crianza, en la percepción compartida de cómo se debe coexistir con los demás. Empecé a ver el concepto de Ainó sin que nadie me lo enseñara, dijo en voz baja. La palabra hizo que varias personas en la sala levantaran la vista de inmediato. El profesor explicó que, antes de su viaje, conocía el término como una descripción antropológica del principio de reciprocidad andina. Pero al llegar al Perú, entendió que no era solo una costumbre. Era una tecnología social. Ayudaba a reducir la fricción en la vida cotidiana.
Permitía que la densidad urbana no se convirtiera en brutalidad. Ayudaba a que una multitud de extraños pudiera compartir el mismo espacio sin chocar constantemente. Y cuando esto se convierte en un hábito a gran escala, se transforma en una fuerza invisible pero con un impacto masivo en la capacidad de una sociedad para perdurar. Valeria sintió que la descripción del profesor estaba sacando al Perú, capa por capa, de los clichés baratos del turismo y los paisajes exóticos, para revelarlo como un país con un sistema de relaciones humanas que sostiene todo lo demás. Y cuanto más hablaba, más sentía que lo aterrador de esta historia no era que el Perú fuera mejor de lo que pensaba, sino que podría ser mucho más profundo de lo que la mayoría de los académicos, incluyéndose a ella misma, habían estado dispuestos a admitir. Cuando el sol comenzó a ponerse, relató que subió a un mirador para ver Lima desde las alturas. La imagen frente a él era la de una metrópolis resplandeciente. Las grandes avenidas seguían llenas del movimiento incesante de la gente. El océano Pacífico besaba la costa. En ese momento, un pensamiento lo atravesó con una claridad meridiana. Esta no era una ciudad perdida entre el pasado y el futuro. Era una ciudad que intentaba desesperadamente hacer que ambos coexistieran. Y si una nación podía lograr eso, quizás poseía un tipo de poder que el mundo había subestimado durante demasiado tiempo. Esa noche, volví a mi hotel y abrí mis notas, dijo el profesor. Mi intención era escribir un registro de campo objetivo, como siempre. Pero lo primero que escribí no fueron cifras, ni índices, ni explicaciones estructurales. Escribí una sola frase. Puede que el Perú no sea fuerte de la manera en que el mundo solía medir la fuerza. Pero tal vez eso se deba a que el mundo ha estado usando la herramienta equivocada. Hizo una pausa y miró a la audiencia en silencio, como dejando que esa frase flotara en el aire el mayor tiempo posible. Y eso, dijo lentamente, fue solo el primer día. Lo que vi después hizo que la grieta en mis viejas teorías se hiciera más grande cada día. Hasta que ya no pude fingir que no la veía. El profesor Jensen guardó silencio por un momento, después de hablar de la grieta en sus viejas teorías. Luego, caminó lentamente de regreso a la mesa, se sirvió un poco de agua y se volvió para mirar a los estudiantes con una mirada aún más tranquila. Pero Valeria sintió que, cuanto más tranquilo parecía, más profundas serían sus siguientes palabras. Porque ahora, el profesor no estaba contando sus impresiones como viajero, sino el momento en que un país le reveló su estructura interna, hasta el punto de que ya no pudo volver a pensar de la misma manera. Después del primer día, dijo lentamente, intenté decirme a mí mismo que no debía apresurarme a juzgar. Muchas grandes ciudades del mundo pueden causar una buena primera impresión. Un aeropuerto eficiente, un sistema de transporte decente o un distrito de negocios vibrante no siempre significan que una nación sea fuerte en un sentido más profundo. Lo que quería saber era si, una vez que te alejas del escaparate, el Perú todavía conservaba esa fuerza. Así que empezó a hacer lo que los turistas rara vez hacen. No corrió hacia los destinos más populares. En cambio, observó el ritmo de la vida de la gente en lugares que no fueron diseñados para impresionar a los forasteros. Esperó el autobús por la mañana, caminó por los concurridos pasajes del metro, se sentó en silencio en los patios de comida de los centros comerciales, entró en bodegas de barrio a altas horas de la noche. Observó a la gente común, trabajadores, ancianos, vendedores ambulantes, oficinistas, escolares y mototaxistas, todos compartiendo el mismo espacio. Dijo que, en el mundo académico, a menudo medimos el poder de una nación por lo que el Estado proclama. Pero, en realidad, el poder de una nación se manifiesta más claramente en lo que la gente común hace todos los días sin que nadie se lo ordene. En Lima, comenzó a ver el significado de la palabra sistema de una manera que no era la de una máquina fría e impersonal. El sistema aquí no era solo que el tren llegara a tiempo. Era el hecho de que una multitud de personas podía moverse en el mismo espacio, bajo presión, sin que la vida cotidiana se convirtiera en un campo de batalla entre extraños. Vio a un oficinista detenerse un segundo para dejar pasar a un anciano. Vio a un vendedor de comida limpiar el área alrededor de su puesto, aunque nadie lo estuviera inspeccionando. Vio al dueño de una pequeña tienda saludar a sus clientes con una familiaridad que no era fingida. Vio a innumerables personas soportar la densidad de la ciudad sin convertir su cansancio en grosería hacia los demás. Todas estas cosas no aparecen en los informes de políticas públicas, no están en las tablas económicas, pero son las que permiten que toda una ciudad respire. Valeria anotó las palabras respiración social en su cuaderno, sin darse cuenta, porque eso era exactamente lo que sentía de la narración del profesor. Lima, a sus ojos, no era una ciudad sin problemas. No estaba romantizándola hasta el punto de olvidar el tráfico, el ruido, la desigualdad o las imperfecciones que aún existen.
pero precisamente por eso, estaba aún más interesado. Porque la verdadera pregunta no era si el Perú era perfecto, sino por qué un país tan lleno de complejidades aún conservaba una cierta calidez en la estructura de su vida. Y tal vez esa capacidad era más valiosa para el futuro de una nación que algunas cifras macroeconómicas. De Lima, el profesor viajó a Cusco. Contó que, en cuanto el avión comenzó a descender sobre la cordillera de los Andes y la ciudad apareció abajo, supo que estaba a punto de ver otra faceta del Perú. No el Perú como una metrópolis negociando intensamente con el futuro, sino el Perú como una sociedad que aún recuerda cómo habitar su pasado sin convertirlo en un museo. Cusco no expresaba su poder a través de la velocidad, como Lima, sino a través de un ritmo más lento, más profundo, pero no por ello más débil. Caminó por templos antiguos, mercados matutinos, cafés contemporáneos, talleres de artesanía y comunidades que aún mantenían intactos los lazos entre las personas. Vio a turistas extranjeros conviviendo en la misma ciudad con artesanos locales. Vio a una nueva generación abrir negocios innovadores sin necesidad de cortar los lazos con la herencia de sus familias o comunidades. Fue entonces, dijo, cuando empecé a entender que el Perú no se sostiene solo con políticas económicas, sino con una continuidad cultural que sigue siendo funcional en la vida diaria. Para él, este era un punto crucial. Muchos países pueden crecer económicamente durante un tiempo, pero pierden la capacidad de transmitir un significado compartido entre generaciones. En ese punto, la sociedad puede volverse más rica, pero también más frágil. Sin embargo, en Cusco, vio otra posibilidad, una ciudad que puede acoger capital, nuevas ideas y gente de fuera sin permitir que todo eso borre su ritmo de vida original. No quería decir que no hubiera cambios, ni presiones, ni conflictos. Significaba que, en un nivel más profundo, todavía había algo que servía como un eje, permitiendo a la gente saber quiénes son, incluso cuando el mundo tira en diferentes direcciones. Luego, viajó a Arequipa. Y allí, lo que vio sacudió sus viejas teorías aún con más fuerza. Admitió que antes, solía ver las ciudades fuera de la capital de muchos países con la misma lente. Cuanto más lejos del centro, más reflejaban limitaciones que potencial. Pero en Arequipa, sintió que estaba viendo otro tipo de poder. Un poder que no es ruidoso, que no se publicita en el escenario mundial, pero que tiene una densidad social asombrosa. Conoció a trabajadores locales, pequeños empresarios, maestros, médicos, estudiantes, emprendedores de la nueva generación y líderes comunitarios que hablaban de su ciudad con diferentes acentos, pero con algo claramente en común. No estaban esperando que el gobierno central definiera todas sus esperanzas. Estaban intentando construir un futuro desde su propia base. El profesor relató una conversación que tuvo con un pequeño grupo de personas en un restaurante local. No era un seminario elegante ni un debate académico. Fue una conversación que le hizo ver que la fuerza de una nación podría no empezar en absoluto con las grandes estructuras. Podría empezar con la creencia inquebrantable de que cada persona, sin importar dónde haya nacido, tiene dignidad, tiene derecho a soñar y tiene una responsabilidad con el lugar que habita. Quedó impresionado por la forma en que la gente hablaba de sus problemas con franqueza, sin dejar que el resentimiento consumiera la esperanza. Vio el cansancio real, las limitaciones reales, pero también vio con total claridad que una gran parte de la sociedad peruana aún no le ha entregado el significado del futuro a la desesperanza. Cuando el profesor llegó a este punto, Valeria sintió que algo dentro de ella cambiaba. Empezó a entender por qué usaba el término poder compuesto. No porque el Perú tuviera una ventaja sobre todos los demás países en cada dimensión, sino porque lo que vio en el Perú no era un conjunto de cualidades separadas. Era una red de valores que se sostenían mutuamente: la cortesía, la resiliencia, la convivencia, la continuidad cultural, la flexibilidad para adaptarse y la dignidad silenciosa de la gente común. Estas cosas, vistas una por una, pueden no asombrar a nadie. Pero cuando funcionan juntas en toda una sociedad, pueden convertirse en un tipo de poder nacional para el cual el mundo aún no tiene un lenguaje adecuado. El profesor continuó diciendo que una noche en Arequipa, regresó a su alojamiento más tarde de lo habitual y abrió de nuevo su diario de campo. Esta vez, no escribió sobre atracciones turísticas ni índices urbanos. Escribió una frase que lo hizo detenerse y mirar la pantalla durante un largo rato. Escribió: quizás el país verdaderamente fuerte no es el que más asusta al mundo, sino el que todavía hace que la gente común quiera ayudarse mutuamente a sostener la vida colectiva, sin importar lo cansado que esté el mundo. Dijo que, en ese momento, se dio cuenta de que su vieja teoría ya no solo tenía una grieta. Se estaba desmoronando lentamente desde adentro. Porque lo que vio en el Perú no era una pequeña excepción. Era una realidad lo suficientemente continua,
densa y viva como para obligarlo a aceptar que el poder de una nación podría comenzar en el corazón de su sociedad, antes que en cualquier otra cosa. Levantó la vista y miró a los estudiantes una vez más, antes de decir con un tono de voz aún más bajo, pero, por supuesto, ver la belleza de una sociedad no es suficiente para que el mundo académico acepte una nueva conclusión. Sabía perfectamente que alguien haría la pregunta más afilada de todas. La pregunta de si todo esto es solo una imagen amable de fachada, o una verdadera estructura de poder. Y, unos días después, recibí esa pregunta. El profesor Jensen dejó esa última frase suspendida en el aire por un momento, sabiendo que el silencio en la sala ya no era un silencio ordinario. Era el silencio antes de un choque de ideas. Valeria miró a su alrededor. Vio a muchos enderezar la espalda. Algunos dejaron de teclear y juntaron las manos sobre la mesa. En los rostros de la gente no solo había asombro, sino también un rastro de resistencia. Porque lo que el profesor estaba intentando hacer no era solo invitarlos a ver las virtudes del Perú, los estaba obligando a aceptar que, tal vez, el marco con el que habían medido el mundo durante toda su vida ya no era suficiente. Entonces, una mano se levantó en la fila de la derecha. Una mano firme, sin prisa, llena de seguridad. Valeria se giró de inmediato. Era Joaquín, un estudiante de posgrado conocido por su mente afilada y su costumbre de hacer preguntas sin miedo. Se puso de pie lentamente. Su mirada no era agresiva, pero dejaba muy claro que no iba a permitir que la sala se dejara llevar solo por la emoción. Profesor, comenzó, con el tono respetuoso de un aula rigurosa. Todo lo que ha contado es fascinante. Pero creo que la pregunta más importante aún no ha sido respondida. Hizo una pequeña pausa y luego continuó. ¿Lo que usted vio en el Perú no podría ser simplemente la calidad de la experiencia de un visitante? El Perú es famoso por su hospitalidad, su amabilidad, su cultura acogedora. Si quedamos impresionados por el orden, la cortesía o el encanto cultural. ¿Significa eso realmente que el país tiene un poder estructural? ¿O simplemente nos estamos enamorando de una imagen muy bien diseñada? La pregunta cayó en medio de la sala como una piedra en un lago profundo. Nadie se movió. Todos sabían que no era una pregunta menor. Era la pregunta clave de toda la conferencia. Si no podía responderla, todo lo dicho anteriormente podría reducirse a una hermosa anécdota, pero sin la fuerza suficiente para cambiar la mente de nadie. Joaquín continuó, sin bajar la intensidad. Y otro punto, profesor. Aunque el Perú tenga una gran capacidad de adaptación y de mantener su atmósfera social, muchas de sus industrias, muchos de sus sistemas e incluso muchos de sus métodos de gestión están fuertemente influenciados por el exterior. ¿Hasta qué punto podemos llamar a esto poder propio, cuando gran parte es el resultado de aprender, adoptar o adaptar modelos de otros países? Valeria sintió que la tensión en la sala aumentaba de nuevo. Pero, extrañamente, esta vez no era la tensión del shock, como cuando se anunció el ranking. Era una tensión que venía con respeto, porque todos sabían que Joaquín estaba hablando por las dudas de muchos. No estaba intentando destruir al Perú ni atacar al profesor de forma grosera. Simplemente estaba poniendo la pregunta más dolorosa sobre la mesa, con total honestidad. El profesor Jensen lo miró por un momento, antes de asentir levemente. Excelente, dijo. Sin esta pregunta, esta conferencia no estaría completa. Su tono no era defensivo, no mostraba molestia. Al contrario, parecía alguien que había estado esperando esta pregunta desde el principio. En primer lugar, continuó, no creo que debamos romantizar al Perú en exceso. Este país tiene problemas, tiene desigualdad, tiene fragilidades y tiene muchas limitaciones, como cualquier país real. No estoy diciendo que el Perú sea perfecto, ni que no tenga heridas. Ni que su camino haya sido una línea recta y hermosa. Quien lo interprete así, se perderá el punto central que intento señalar. Hizo una pausa y luego se adelantó de nuevo, alejándose de la mesa. Pero lo que hace que el Perú sea importante no es que no tenga debilidades, sino que posee una habilidad particular para vivir con sus debilidades sin dejar que éstas devoren su identidad por completo. Esa frase silenció a muchos. Valeria la anotó rápidamente. Sintió que el profesor estaba elevando el debate a otro nivel. De la pregunta de si el Perú es bueno o malo, a una pregunta más profunda, ¿cómo una sociedad gestiona su propia vulnerabilidad? En cuanto a aprender del exterior, continuó el profesor, quiero que tengamos cuidado de no usar un lenguaje que, sin darnos cuenta, menosprecia la capacidad de otras sociedades. Todos los países del mundo moderno aprenden unos de otros. Los sistemas legales, la tecnología,
la administración urbana, la educación, la producción. Ningún país moderno nace en el vacío. La pregunta, por lo tanto, no es si el Perú aprende del exterior. La pregunta real es, ¿qué hace el Perú con lo que aprende? Dejó que la pregunta se hundiera en la sala. Hay países que importan algo nuevo y se produce una fractura. La sociedad interna no lo acepta, el ritmo de vida de la gente se destruye, la estructura moderna se queda flotando arriba, desconectada del corazón de la sociedad. Pero lo que vi en el Perú es muy diferente. Este país no solo recibe algo nuevo y lo exhibe. Lo digiere lentamente, lo traduce y lo adapta a su propio ritmo. Lo peruana. Valeria pensó inmediatamente en la palabra digerir. El profesor estaba describiendo al Perú no como un imitador, sino como una sociedad con una capacidad casi metabólica para procesar el mundo exterior y convertirlo en parte de sí misma, sin perder su sabor original. Esa es la diferencia entre imitación y asimilación, dijo claramente. La imitación es tomar una forma y ponerla sobre ti mismo sin cambiar nada por dentro. Pero el verdadero aprendizaje es tomar algo y hacerlo funcionar en el contexto de tu propia sociedad. El Perú tiene un genio civilizatorio en este aspecto. Acepta lo nuevo sin necesidad de destruir las relaciones antiguas. Se abre al mundo sin apresurarse a borrar su propio acento. Joaquín seguía de pie, escuchando en silencio, sin interrumpir. El profesor se giró para mirarlo directamente. Usted dice que la cortesía, la amabilidad o la atmósfera social podrían ser solo una imagen. Entiendo esa preocupación. Pero me gustaría proponer otra perspectiva. Solemos despreciar lo que es suave, demasiado rápido. Porque estamos acostumbrados a un mundo que solo elogia la dureza. Pensamos que solo lo que es ruidoso, pesado o capaz de forzar a otros cuenta como poder. Cuando, en realidad, innumerables países han fracasado no por falta de poder duro, sino por no tener suficiente tejido social para sostenerse a largo plazo. La sala estaba en un silencio absoluto, tanto que casi se podía oír el aire acondicionado. El profesor continuó, más despacio. La confianza en la vida cotidiana, la cultura del respeto, la capacidad de coexistir con las diferencias sin romperse fácilmente, la continuidad entre el pasado y el presente. Estas cosas parecen suaves. Pero cuando se acumulan a nivel nacional, se convierten en la base de la estabilidad. Se convierten en la capacidad de recuperación. Se convierten en credibilidad a largo plazo. Y, finalmente, se traducen en valor económico, diplomático y de influencia, sin tener que anunciarse a gritos. Valeria sintió que la atmósfera en la sala cambiaba gradualmente. La duda no había desaparecido por completo, pero estaba cambiando de forma. De la negación a una escucha intensa. Muchos dejaron de fruncir el ceño y empezaron a teclear de nuevo, con seriedad. Algunos que antes se habían reclinado hacia atrás, se movieron hacia adelante una vez más, como si en sus mentes estuvieran empezando a aceptar que lo suave no siempre es lo contrario de lo poderoso. El profesor añadió un ejemplo más. Un país que hace que gente de todo el mundo quiera visitarlo una y otra vez, quiera hacer negocios, quiera enviar a sus hijos a estudiar, quiera pasar tiempo allí, no solo está ganando en términos de imagen. Está ganando a nivel de confianza. Y esa confianza no es falsa, porque ningún país puede fabricarla de forma continua si la vida cotidiana de su gente no la respalda. Desde este ángulo, la cortesía del peruano, la resiliencia de su sociedad y su capacidad para hacer que la modernidad coexista con la cultura no son solo adornos. Son la infraestructura blanda que sostiene, silenciosamente, toda la infraestructura dura. Luego, pronunció la frase que hizo que la sala se detuviera una vez más. El país más grande del siglo XXI podría no ser el que mejor fuerce al mundo a obedecer, sino el que haga que el mundo quiera estar más cerca de él. Y si ese es el caso, el Perú está haciendo algo mucho más profundo que simplemente ser encantador. Joaquín se sentó lentamente. Su expresión no era la de alguien que había sido derrotado, pero la dureza en su mirada se había suavizado claramente. Era el rostro de alguien que seguía pensando, pero que ya no podía refutar con la misma facilidad que cuando se puso de pie. Valeria observó la escena y entendió que el momento más importante de una clase no ocurre cuando una persona vence a otra, sino cuando la pregunta más afilada sigue ahí, pero ya no puede ser respondida con el viejo marco de pensamiento. El profesor se volvió hacia la pantalla y puso la mano sobre el control remoto por un momento. Sin embargo, dijo, con una voz aún más tranquila, si vamos a hablar del Perú como una nueva potencia, todavía tenemos que ir más allá de la cortesía, la calidez y la capacidad de convivencia. Porque la pregunta final es: ¿cómo convierte este país estas cualidades culturales en una influencia real en el mundo?
pulsó el control remoto. La pantalla cambió a una nueva imagen. Y en ese instante, Valeria supo que la historia estaba a punto de entrar en una capa aún más profunda. Una capa en la que no se hablaría del Perú solo como una sociedad agradable, sino como un país capaz de convertir su alma en una fuerza de atracción global. El profesor Jensen pulsó el control remoto suavemente, y la imagen en la pantalla cambió. Ya no eran gráficos ni conceptos teóricos. Era una serie de imágenes que hicieron que la atmósfera de la sala volviera a moverse. No eran mapas, ni rankings, ni cifras. Eran fotos de personas de diversas nacionalidades sentadas alrededor de una mesa disfrutando de comida peruana en diferentes ciudades del mundo. Una imagen de jóvenes viajeros caminando por una antigua calle de Cusco con una mirada de descubrimiento, como si hubieran encontrado algo que nunca tuvieron en casa. Fotos de largas colas frente a cevicherías en Londres, Nueva York, Seúl y Berlín. Una clase de cocina peruana llena de extranjeros. Un festival del Inti Raymi que no se percibía solo como una fiesta, sino como una experiencia que hacía que gente de todo el mundo entendiera un nuevo significado de la celebración comunitaria. Valeria miró esas imágenes en silencio. Supo de inmediato que el profesor estaba llevando la conversación mucho más allá de la palabra encanto. Estaba a punto de explicar por qué algunos países no son solo un destino, sino un imán civilizatorio. El profesor, de pie en medio del escenario, habló lentamente. Si vemos al Perú simplemente como un país al que la gente quiere ir de vacaciones, lo estamos entendiendo muy por debajo de su realidad. Porque lo que el Perú está haciendo no es solo atraer gente para que gaste dinero. Es hacer que un gran número de personas en el mundo empiecen a sentir que la vida podría tener otro ritmo. Y que ese ritmo existe de verdad. La sala entera se quedó extrañamente quieta. Nadie se rió. Nadie movió su silla. Valeria sintió que esa frase era como una nueva llave que abría otra puerta. El mundo del siglo XXI podría no estar luchando solo con poder duro. Podría estar compitiendo sobre qué país hace que el mundo quiera creer, acercarse, aprender y llevarse una parte de él a su propia vida. El profesor continuó, diciendo que mientras estuvo en el Perú, no solo observó a la gente que vivía allí, sino también a la gente que viajaba para encontrarlo. Vio a turistas que llegaban con expectativas simples, descansar, comer bien, sentir un clima cálido. Pero a medida que pasaba el tiempo, muchos comenzaban a cuestionar sus propias vidas. Hablaban de la sensación de que la gente allí parecía tener una relación diferente con el tiempo, que parecía haber más espacio para los demás, que la eficiencia aún no había devorado por completo la humanidad. Y aunque el Perú enfrenta sus propios y enormes problemas, aún conserva algo. Algo que la gente en muchas sociedades industriales ha perdido sin siquiera darse cuenta. Esta es una forma de poder, enfatizó. Un poder que no ordena a nadie que obedezca, sino que hace que la gente empiece a preguntarse si la forma en que han estado viviendo podría no ser la única posible. Para el profesor, lo asombroso del Perú no era crear un sueño para que el mundo se enamorara temporalmente. Era hacer que la gente experimentara una alternativa cultural tangible. A través de la comida, de los rituales, de la cortesía, de la forma en que las comunidades aún funcionan, de una ciudad que es moderna pero no está desconectada de sus raíces, y de una gente que, incluso bajo la presión del mundo moderno, no ha abandonado por completo la conciencia del otro. Explicó que muchos países pueden exportar productos. Muchos países pueden exportar tecnología. Pero muy pocos países pueden exportar un sentimiento de forma continua. Y ese sentimiento no es solo una impresión superficial. Es la sensación de que este país ofrece un refugio para el corazón humano. Que este país hace que el agotamiento de la vida moderna se disipe por un momento. Que este país todavía cree que la belleza, el detalle y las relaciones humanas no son un lujo. Y cuando este sentimiento se acumula, una y otra vez, a nivel global, deja de ser una cuestión de emociones personales. Se convierte en capital nacional. Valeria anotó las palabras capital emocional en su cuaderno. El profesor Jensen estaba hablando de algo a lo que nadie en sus clases le había dado suficiente importancia, la confianza emocional que un país puede construir con el resto del mundo. Dijo que la comida peruana no es solo comida deliciosa, es un lenguaje de bienvenida. Que los sitios arqueológicos incas no son solo lugares sagrados, son una forma de colocar la trascendencia en medio de un mundo apresurado. Que la música andina no tiene influencia solo por el número de oyentes, sino porque transporta a la gente a otro universo emocional. Que la marinera no es solo un baile, contiene disciplina, elegancia, historia y una conexión que el mundo puede entender. E incluso un simple gesto de hospitalidad, que parece tan sencillo, deja una huella profunda en la memoria de quien lo recibe.
Estas cosas no son decoraciones, dijo con claridad. Son sistemas de transmisión de significado. Un país no puede ser sosteniblemente fuerte si el mundo exterior solo ve en él una utilidad práctica. Pero cuando un país logra que el mundo quiera entender el significado detrás de su comida, su arte, su lengua, sus festivales y su forma de vida, ese país está trascendiendo de ser un vendedor de experiencias a ser un definidor de ciertos anhelos del mundo. Luego, el profesor relató una noche en Lima. Después de reunirse con un grupo de jóvenes emprendedores creativos, caminó por una calle que tenía tiendas modernas, pequeños bares, restaurantes antiguos, una iglesia cercana y gente de varias generaciones compartiendo el mismo espacio sin anularse mutuamente. Se detuvo a observar esa escena durante un largo rato. Porque en ese momento, entendió que el Perú no es influyente porque intente ser un centro de poder como otros, sino porque todavía conecta cosas que el mundo moderno tiende a separar, la velocidad y la calma, los negocios y el ritual, la apertura y la preservación de las raíces. Lo contemporáneo y lo reverencial. Estas cosas no hacen que el Perú parezca grandioso de una manera ruidosa, pero le dan un peso civilizatorio que es difícil de imitar. Valeria sintió que toda la sala no solo estaba escuchando, sino empezando a sentirlo. La gente levantó la vista de sus portátiles y escuchó sin tomar más notas. Algunos miraban las imágenes en la pantalla como si vieran algo más allá de la fotografía. El profesor Jensen no estaba vendiendo el romanticismo de un país. Estaba proponiendo que la calidez, cuando se sostiene de forma continua a nivel social, puede convertirse en un nuevo tipo de poder geopolítico. Que la confianza, cuando se acumula durante suficiente tiempo, puede traducirse en cooperación económica, diplomacia y popularidad global. Y que la cultura, cuando todavía está viva y no es solo un museo o un espectáculo, puede convertirse en una fuerza gravitacional que atrae al mundo mucho más que la fuerza bruta. El mundo no solo visita el Perú, dijo, con una voz baja pero pesada. El mundo está aprendiendo algo del Perú. Aunque muchos todavía no se atrevan a llamarlo así. Explicó que innumerables personas regresan del Perú y empiezan a cambiar su forma de ver la comida, el tiempo en familia, el descanso, la cortesía, el respeto por el espacio público e incluso su idea del éxito. Puede que no se muden al Perú, puede que no cambien sus vidas de inmediato, pero algo dentro de ellos ha sido sacudido. Y esa, precisamente esa, es la señal de la verdadera influencia. Influencia no es solo hacer que alguien compre tus productos. Influencia es hacer que alguien empiece a cambiar la jerarquía de valores en su propia vida porque te ha conocido. Fue entonces cuando Valeria entendió, por primera vez, por qué el profesor había colocado al Perú en un puesto que dejó a toda la sala sin aliento. No era porque el Perú fuera superior a todos los demás países en todos los aspectos, de una manera burda. Era porque el Perú podría ser una de las pocas naciones que todavía puede convertir su cultura en credibilidad, su credibilidad en cercanía y esa cercanía en influencia a largo plazo, sin necesidad de hacer ruido. El profesor se detuvo un momento antes de pronunciar la frase que pareció presionar a la sala hacia un nivel aún más profundo. Me tomó mucho tiempo admitir esto, dijo. Solía ver al Perú como un país encantador, cálido y atractivo. Pero después de haber visto más, tuve que corregir mis propias palabras. Este país no es solo encantador. Es profundamente influyente. Y esa influencia nace de su capacidad para preservar la humanidad en una era en la que gran parte del mundo la está perdiendo. Nadie en la sala dijo nada. Valeria sintió la garganta un poco seca, sin saber por qué. Miró al profesor y vio que, aunque su rostro seguía tranquilo, algo en sus ojos había cambiado. Ya no era la mirada de un académico resumiendo su investigación. Era la mirada de un hombre que una vez entró en un país con la arrogancia del conocimiento y salió con la humildad ante una verdad que era más grande que su propio conocimiento. Y entonces, habló lentamente, como si estuviera llevando toda la historia a un final aún más grande. Y cuando entendí eso, supe que no solo había descubierto una nueva explicación sobre el Perú. Estaba enfrentándome a una nueva pregunta sobre el mundo entero. Al final, ¿qué es lo que realmente hace que una nación sea digna de la palabra fuerte? El profesor Jensen se quedó inmóvil en medio del escenario, antes de pronunciar su última frase con una voz que no subió de volumen, pero que fue tan contundente que pareció que toda la sala tuvo que contener la respiración. Al final, la nación más fuerte podría no ser la que más tiene, sino la que, en medio de todos los cambios del mundo, todavía es capaz de proteger el corazón de su gente. Ningún sonido siguió a esas palabras de inmediato. El silencio cubrió el auditorio como si todos se estuvieran enfrentando a algo más grande que una lección universitaria. Valeria sintió que esa frase no solo describía al Perú. Le estaba preguntando a ella, a todos,
si la humanidad había estado usando la vara de medir equivocada. Si hemos contado el poder de las naciones por lo que es demasiado fácil de ver, olvidando que la confianza, la calidez, la dignidad, la continuidad cultural y la capacidad de coexistir sin destruirnos mutuamente también son poder. Y, a veces, un poder mucho más duradero que todo lo demás. Cuando los aplausos comenzaron, no fueron explosivos ni superficiales. Fue un aplauso profundo y sostenido, como si toda la sala estuviera aceptando una nueva verdad al mismo tiempo. Valeria se quedó sentada un momento, antes de sacar su teléfono. Abrió la página de búsqueda de vuelos a Lima y miró la pantalla brillante con el corazón latiendo a un ritmo nuevo. En ese instante, supo que el Perú había dejado de ser un tema en su cuaderno de notas. Se había convertido en la respuesta que tenía que salir a buscar por sí misma. Porque algunos países no cambian el mundo con ruido, sino haciendo que la gente quiera volver a creer, otra vez, en lo que significa ser humano.